Jorge Augusto Montevideo. Bienvenidos a nuestro programa Unidos por la Democracia, porque los ciudadanos informados somos ciudadanos conscientes y responsables frente al desafío y futuro de nuestro país. El día de hoy hablaremos sobre la presentación del Estado ecuatoriano, donde analizaremos el qué, cómo funciona, cuándo, dónde, por qué. Unidos por la democracia. La República del Ecuador es un país soberano, constituido de un Estado social, democrático, de derecho y plurinacional, cuya forma de gobierno es la de una república presidencialista, unitaria y descentralizada. La capital es Quito y la ciudad más poblada del país es Guayaquil. Es miembro de la Comunidad Andina y está organizado en 24 provincias, que a su vez se subdividen en cantones. Limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico, el cual lo separa del archipiélago de Colón o Islas Galápagos, por aproximadamente 1000 kilómetros de la costa continental. Entre la península de Santa Elena y la isla San Cristóbal, limita asimismo con Costa Rica por la frontera marítima de la región insular. La línea equinoccial o paralelo cero atraviesa el país y divide los territorios continental e insular en dos, quedando así la mayor parte del territorio ecuatoriano en el hemisferio sur. La cordillera de los Andes divide la parte continental del país de norte a sur, dejando a su flanco occidental el Golfo de Guayaquil y zonas de llanuras y piedemontes, y al oriente la Amazonía. Ecuador ocupa un área de 256.370 kilómetros al cuadrado por integrar 4 ecosistemas: los Andes, la costa del Pacífico, la Amazonía y las Islas Galápagos. Es una superficie relativamente pequeña, ha sido apodado el país de los 4 mundos. Es el 10º país más poblado de América, con más de 16 millones de habitantes, el más densamente poblado de América del Sur y el 5º más densamente poblado en toda América. Ecuador tiene una de las altas concentraciones de ríos por kilómetros en el mundo y es uno de los países de mayor biodiversidad por kilómetros cuadrados, ya que es el primer país del planeta en tener los derechos de la naturaleza, garantizados en su constitución del año 2008. Un quinto del territorio total del país sudamericano se encuentra declarado del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, con un total de 62 reservas protegidas. Además, es el único país en Latinoamérica en tener la transición ecológica y la conservación ambiental como política de Estado. En la misma línea, en materia energética, el país es considerado un actor importante en la implementación de las energías sustentables, como parte de su plan energético nacional. La lengua oficial es el español, hablado por el 99% de la población, junto a otros 13 lenguajes indígenas reconocidos, que incluye el quichua y el shuar. Ecuador se ha convertido recientemente en un estado estratégico abierto a la globalización, al libre mercado y a una diplomática neutral. El país forma parte de organismos internacionales como las Naciones Unidas, la OEA, la Comunidad Andina de Naciones, el PROSUR, el Parlatino, la Organización Mundial del Comercio, la CELAC, la CCRB+, y espera dentro de poco ser admitido como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, el cual Estado ecuatoriano está conformado por 5 funciones. 1. Función ejecutiva, función legislativa, función judicial, función electoral y función de transparencia y control social. Ahora, la organización territorial, división administrativa. El territorio de Ecuador se divide en parroquias urbanas o rurales, que conforman los cantones, estos las provincias y a su vez las regiones administrativas.
Cada una de estas entidades y los distritos metropolitanos tienen un gobierno autónomo, descentralizado, encargado de ejecutar políticas dentro de su ámbito. En el artículo 242, el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población. Podrán constituirse regímenes especiales. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales. Las parroquias. Las parroquias son las divisiones de cuarto nivel en Ecuador, más de 1 millar en total. Son entidades similares a los municipios o comunas en otros países, diferenciadas a su vez en urbanas y rurales. Las parroquias están en manos de un gobierno o junta parroquial de 5 vocales elegidos por sufragio universal, que es presidida por el vocal que alcanza la votación más alta, llamado presidente de la junta parroquial. Los cantones. Los cantones son las unidades territoriales de tercer nivel en Ecuador, conformados por 221 en total. Al frente de estos existe un gobierno municipal, compuesto por un alcalde y un consejo integrado por concejales urbanos y rurales, electos todos por sufragio universal. Provincias. La República del Ecuador se divide en 24 provincias que son las unidades territoriales de segundo nivel. Las provincias eligen un prefecto y viceprefecto provincial, quienes ejercen el gobierno local junto con un gobierno provincial integrado por todos los alcaldes de los cantones que componen la provincia. Regiones administrativas. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador, CEPLADES, conformó distintos niveles administrativos de planificación, zonas, distritos y circuitos a nivel nacional, que permiten una mejor identificación de necesidades y soluciones efectivas para la presentación de servicios públicos en el territorio. Esta conformación no implica eliminar las provincias, cantones o parroquias. Las zonas están conformadas por provincias de acuerdo con una proximidad geográfica, cultural y económica. Hay 7 zonas de planificación, 2 distritos metropolitanos y el régimen especial de Galápagos. Cada zona está constituida por distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordinan estratégicamente las entidades del sector público a través de la gestión de planificación para el diseño de políticas en el área de su jurisdicción. El distrito. El distrito es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos. Coincide con el cantón o unión de cantones. Se han conformado 140 distritos del país. Cada distrito tiene un promedio de 90.000 habitantes. Sin embargo, para cantones cuya población es muy alta, como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo, se establecen distintos distritos dentro de ellos. El circuito. El circuito es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de calidad está al alcance de la ciudadanía. Está conformada por la presidencia de varios establecimientos en un territorio dentro de un distrito. Corresponde a una parroquia o conjunta de parroquias. Existen 1.134 circuitos con un promedio de 11.000 habitantes. Las zonas, distritos y circuitos son niveles desconcentrados para la administración y planificación de los servicios públicos de algunos ministerios de la función ejecutiva. Fueron conformados respetando la división política administrativa, es decir, corresponde a una nueva forma de planificación en el territorio, mas no a nuevos niveles de gobierno. Por lo tanto, los niveles de gobierno conservan autonomía y gobernabilidad a nivel de las provincias, cantones y parroquias. Los niveles de planificación buscan contar con una oferta ideal de servicios en el territorio, sustentado en un estado planificado, desconcentrado, articulado o equitativo, con mayor cobertura y calidad de servicios públicos.
compuesta por dos o más provincias contiguas, con el fin de descentralizar las funciones administrativas de la capital, Quito. Mar territorial. Actualmente, el territorio total ecuatoriano tiene un tamaño de 1.349.357.07 kilómetros al cuadrado. El territorio total es la suma del territorio terrestre más el territorio marítimo. Según el desglose de este territorio total proveído por el INOCAR y la Armada del Ecuador, el territorio marítimo tiene una extensión de 1.092.140 kilómetros al cuadrado, mientras que el territorio terrestre una extensión de 257.217.07 kilómetros al cuadrado. Ecuador es reconocido por ser uno de los países con mayor mar territorial de Latinoamérica, mientras también conocido por tener 4 veces más territorio marítimo que territorio terrestre. Tras frecuentes problemas de pesca ilegal internacional, conformada principalmente de barcos con bandera china a las afueras de la zona económica exclusiva C de las Islas Galápagos, atentados contra la vida de especies marinas protegidas y el peligro de extinción, el gobierno ecuatoriano decide dar una propuesta ante la ONU y la CONVEMAR para extender su mar territorial a tal punto en que se evite y combata este tipo de pesca, que tras muchos años es inevitable debido a que esto se ubica en aguas internacionales estratégicas. Según se estima que este proyecto sea establecido y aprobado a mediados de 2026. La demografía. Según los datos obtenidos del octavo censo de población del Ecuador en 2022, en el país habitan 16.938.986 personas, lo que lo convierte en el 72º país más poblado del mundo, por detrás de Países Bajos y Guatemala. Y por delante de Camboya y Zimbabue, de este porcentaje el 51.3%, o sea, 8.686.473 personas, son mujeres, y el 48.7%, o sea, 8.252.523 personas, son varones, lo que quiere decir un índice de masculinidad del 95. La densidad poblacional es de 61.03 habitantes por kilómetro cuadrado, con lo que lo convierte en el país más densamente poblado de Sudamérica, similar a la de Bosnia y Herzegovina, Croacia o México. Sin embargo, la población se halla distribuida de forma un tanto irregular. Así, las regiones más pobladas del país son la de costa, con 9.030.611 habitantes, y la sierra con 6.951.541 habitantes. Se concentra en menos de la mitad del territorio, alcanzando una densidad poblacional de 127.90 habitantes y 115.10 habitantes por kilómetro cuadrado. Respectivamente, similar a la densidad de Siria, Francia o Polonia. En contraposición, el oriente, región amazónico, se constituye más del 50% de la superficie, alberga apenas de 928.251 habitantes, es decir, le corresponde una densidad poblacional de 7.80 habitantes por kilómetro cuadrado, similar a la de Rusia o Canadá. Finalmente, las Islas Galápagos poseen 28.583 habitantes. Con esto se puede constatar que hay relativamente la misma cantidad de personas viviendo cerca de la costa que el anterior. Ecuador fue el cuarto país con más longevos de América Latina tras Chile, Costa Rica y Canadá, y por delante de Estados Unidos y Argentina. Ejemplo de ello, en el valle de Vilcabamba, ubicado en la provincia de Loja, a tan solo 30 kilómetros de la ciudad de Loja, gran parte de su población anciana sobrepasa los 100 años.
La tasa de crecimiento de Ecuador es del 1.14% anual, una de las más bajas de Latinoamérica, una tendencia evidenciada desde hace 20 años. Sin embargo, las proyecciones demográficas desprendidas del censo de 2010 apuntaban a Ecuador tendría 18.1 millones de habitantes para 2022. No obstante, el censo reciente confirma más de 1 millón menos de ciudadanos de lo esperado, con factores como emigración y la muerte en exceso, principalmente por la pandemia del COVID-19, como causales secundarias y con la baja natalidad como la principal razón del bajo crecimiento poblacional. Aún así, la población ha crecido en parte gracias a la migración de refugiados, especialmente provenientes de Venezuela y Colombia. En Ecuador, para 2022 existen para 5.188.402 hogares registrados, de los cuales más de un tercio del total corresponde a hogares formados por una o dos personas. Poco más del 41% de los hogares tienen entre 3 y 4 miembros, y solo el 20% corresponden a hogares de familias extendidas, quiero decir más. Así, la familia ecuatoriana promedio estándar está conformada por 3 o 2 miembros. Así también, en 4 de cada 10 hogares en el país hay una mujer como jefa de hogar, presentante legal y proveedora de recursos, una cifra que es mayor para las mujeres nacionales. Así también, al menos 4.5 millones de mascotas, perros y gatos, fueron censados como miembros del hogar, principalmente en ciudades y en familias jóvenes. Hay más divorcios que matrimonios registrados en los últimos 12 años. La mujer promedio se casa ahora a los 30 años y el varón promedio a los 35 años. Sin embargo, el número de personas solteras y divorciadas es mayor al de casadas, y el número de personas en unión libre y separadas es también mayor al de personas casadas. Sin embargo, al mismo tiempo, los matrimonios en el país ahora duran mucho más tiempo. El tiempo de estudio promedio se elevó a cifras históricas en términos por cápita, especialmente en mujeres, que ahora forman parte de una comunidad laboral más robusta y que se acerca a la paridad de género. Por primera vez, un censo de población en Ecuador censó la comunidad LGTB para contabilizar su número y sus condiciones de vida, estando los datos a la espera de ser publicados. Características de distribución. El 73.1% de la población reside en zonas urbanas y el 36.9% en rurales. Dada la alta densidad poblacional y su extensión territorial reducida, la concentración de poblados es alta, por lo que las ciudades y poblados rurales se encuentran muy cerca unos de otros, en especial en la sierra. Se evidencia así que la población ecuatoriana está mayormente radicada en las zonas urbanas y suburbanas del Ecuador. El 44% de la población urbana está distribuida en las 15 ciudades más grandes del país, de las cuales Guayaquil y Quito reúnen el 60% de la población urbana. Eso resulta por factores como la expansión urbana a centros poblados rurales y el mejoramiento de estándares de vida en el sector rural en la última década, donde se ha dotado de infraestructura de calidad en centros de salud, educación, vialidad, mejoramiento de producción agroindustrial, servicios básicos, bajo costo de vida, etc. La migración de población rural a las zonas urbanas es un fenómeno retroactivo de Ecuador a la tendencia sufrida en el resto de América Latina. Proyecciones demográficas. Ecuador posee un comportamiento demográfico que va en torno a lo que ocurre con la región, donde es de esperar un pero constante rumbo al
Envejecimiento poblacional. Así, si bien Ecuador aún posee una edad promedio relativamente joven, va cada año aumentando, sin síntomas alguno de haber algún cambio esperable para el INEC. El año 2030 será un punto clave en la transición demográfica del país, pues ese año Ecuador habrá conseguido un bono demográfico, es decir, que si los cálculos se aproximan de los casi 20 millones de ecuatorianos que habrán para ese entonces, la mayoría total se encontrarán en el rango etario adulto, mayores de 18 años. Pero no solo es eso, para ese año la tasa de fertilidad se ubicará bordeando a los 2 hijos por mujeres, similar a la actual tasa de fertilidad de Francia o Países Bajos. Lo que significará que sin variables contextuales imprevistas, Ecuador empezará un proceso real hacia el envejecimiento al no poder garantizar el reemplazo generacional y estancará su crecimiento poblacional muy cerca del 1% anual. Con todo esto, las proyecciones observables para 2050 hablan de casi 23.4 millones de ecuatorianos, el 70% de la población estará por encima de los 18 años, y más aún, pues casi 1.4 millones estarán en senecitud, en contraste con los 1.3 millones de niños que se estiman. Se verá un claro ejemplo de eficiencia reproductiva, pues la tasa de fertilidad se habrá reducido a 1.8 hijos por mujer, similar a la actual tasa de fertilidad de España o Italia. Con lo que Ecuador habrá entrado en una nueva fase al borde del fin del bono demográfico, la de envejecimiento general de su población, con una población en equilibrio y con una pirámide poblacional pentagonal algo cuadrada. Así también se espera que para ese entonces, en el año 2050, la esperanza de vida de los ecuatorianos al nacer sea de entre 80 a 55 años, mayor para las mujeres, quienes vivirán un promedio de 83.5 años, y los varones 76.6 años. El fenómeno de la ruralidad ecuatoriana también se explica en su realidad política administrativa, donde parroquias consideradas rurales en realidad son suburbanas, estando dentro de conurbaciones y áreas metropolitanas, como en el caso de Cumbaya, Tumbaco y el Valle de los Chillos, Quito. Ricaurte, Turi, San Joaquín en Cuenca, Quizapincha, Pincho y San Fernando en Ambato, o San Antonio, Imbabaya y La Esperanza en Ibarra. La población que será urbana para ese entonces será superior al 70%, lo que demandará un esfuerzo gigante en los distritos metropolitanos de Quito, Guayaquil y en especial en ciudades medias de importancia estratégica como Cuenca, Loja, Ambato, Machala, Ibarra, Manta, Puerto Viejo y Río Pampa. También se espera la consolidación de ciudades espontáneas que surgieron el siglo pasado como Milagro, Daule y Santo Domingo, así como la explosión habitacional de ciudades satélites en distritos y zonas metropolitanas, como será el caso del Valle de los Chillos, al oriente de Quito, con poblaciones como Cumbaya, Tumbaco, Puembo, Nayón y San Joaquín, y el caso de San Borondón y Durán en las periferias de Guayaquil. Para ese año también se espera un aumento considerable en la población irreligiosa, así como también en el aumento de población celibre y divorciada. Economía. Representación gráfica de los productos de exportación del país en 28 categorías, codificadas por color. El dólar estadounidense, moneda de circulación corriente en Ecuador, evoluciona del Producto Interior Bruto per cápita de Ecuador. La inflación al consumidor hasta enero de 2020 se situó en 0.23% en 1998. El 10% de la población más rica tenía el 42.5% de la renta, mientras que el 10% de la población más pobre solamente contaba con el 0.6% de la renta. Durante el mismo año, el 7.6% del gasto en salud pública
fue para parar el 20% de población pobre, mientras que el 20% de la población rica recibió el 38.1% de este mismo gasto. Desde finales de los años 60, la explotación del petróleo elevó la producción y sus reservas se calculan en 4.36 millones de barriles. La balanza comercial total para finales de 2019 se mantuvo en cero, lejos de lo alcanzado en 2010, cuando alcanzó un superávit de casi por la baja del precio del petróleo y al crecimiento de las importaciones, que crecieron más rápido que las exportaciones. La balanza comercial petrolera generó una cifra positiva de 4.443.98 millones de dólares en 2018, casi 5.000 millones de dólares. Esta circunstancia se dio mientras que la no petrolera fue negativa por un monto de 4.958.49 millones de dólares. Esto ha permitido que el país dependa del petróleo para evitar un mayor déficit comercial, la cual su economía demanda mayor cantidad de vehículos y maquinaria que no son producidos en el país. La balanza comercial en Estados Unidos, Chile y la Unión Europea y los países europeos que son socios de Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil es positiva. México, Argentina, Colombia, Asia es negativa. En el sector agrícola, Ecuador es muy importante exportador de bananos, mayor exportador del mundo de flores, de cacao y aceite de palma. Es significativa también su producción de camarón, caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, palmito y café. Ecuador es uno de los 10 mayores productores del mundo de banano, cacao y aceite de palma. En 2018, el país produjo 7.5 millones de toneladas de caña de azúcar, 6.5 millones de toneladas de banano, sexto mayor productor del mundo, 2.7 millones de toneladas de aceite de palma, sexto mayor productor del mundo, 1.3 millones de toneladas de maíz, 1.3 millones de toneladas de arroz, 269.000 toneladas de patata, 235.000 toneladas de cacao, séptimo mayor productor del mundo, 149.000 toneladas de piña y 103.000 toneladas de naranja, además de producciones menores de otros productos agrícolas. Su riqueza maderera comprende grandes extensiones de eucalipto en todo el país, así como manglar, pino y cedros plantados en la región de la sierra, nogales y romerillo. De forma definitiva, en 2018, alegando falta de acciones concretas, es miembro fundador del Foro para el Progreso del Sur y Prosur. También ha sido parte de la creación del Banco del Sur, junto con 6 otras naciones suramericanas. Ecuador realizó negociaciones por la firma de un tratado de libre comercio en Estados Unidos, pero con la elección del presidente Correa, estas negociaciones fueron suspendidas. El sistema público financiero del Ecuador está conformado por el Banco Central del Ecuador, el Banco Ecuador BP, el Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional y el Banco del Pacífico. El comercio. A 2022, el gobierno ecuatoriano informa la vigencia de 11 acuerdos comerciales firmados en 1969, Acuerdo de Cartagena, 1987, Acuerdo de AAPCE 59 con México, Acuerdo AAPC 59 con Mercosur. En el año 2000, Acuerdo AAPC 46 con Cuba. 2013, Acuerdo AAPA 25TM 42 con Guatemala. En el año 2016, Acuerdo Comercial con la Unión Europea. En el 2017, Acuerdo AAPA 25TM 45 con Nicaragua. En el año 2017, Acuerdo AAPA 25TM 46 con El Salvador. En el año 2018, Acuerdo con Chile. En el mismo año, Acuerdo del ALEFETA con Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Y en el año 2019, Acuerdo con Reino Unido. Al ser su primer distinto de exportaciones y origen de importaciones, el comercio de Ecuador con Estados Unidos es materia de un Consejo de Comercio e Inversión,
El tercer TIC acordó la suscripción de un acuerdo de primera fase. El primero, el 8 de diciembre de 2020 se suscribió un acuerdo de primera fase entre Estados Unidos y Ecuador, compuesto por 4 capítulos: facilidades para el comercio internacional, con el fin de eliminar trabas al comercio bilateral, simplificar procesos aduaneros y tramitología, buenas prácticas de regulación, parámetros de seguridad jurídica para atraer inversiones y ofrecer certidumbre a los inversionistas, beneficios para las MIPYMES y políticas de inclusión económica, reducción de procesos aduaneros para MIPYMES, y la lucha anticorrupción desde la óptica comercial con el fin de transparentar procesos. Actualidad económica. A partir del 2007, con una economía superada por la crisis económica, una serie de reformas políticas y económicas han ayudado a encaminar a la economía ecuatoriana a un desarrollo sostenido, considerable y enfocado a lograr una estabilidad financiera, política y social, basada en la tendencia tomada por la región latinoamericana, que ayudó a no verse afectada por la crisis mundial del primer mundo en 2010. Impuestos enfocados a cambiar hábitos de consumo, desarrollo de sectores estratégicos y prioritarios, construcción, mejoramiento de sectores claves, desarrollo de la industria interna, política clara de comercio, competitividad, inversión estratégica, mejoramiento laboral, etc. Han ayudado a lograr un crecimiento económico destacado que alcanza por encima del 8% anual en 2011, esto reflejado en una clara disminución de la mendicidad y pobreza extrema. Estabilidad de la clase media, disminución de la brecha de las clases sociales, creación de puestos de trabajo, aumento del comercio interno, entre otros. Todo esto acompañado con nuevos mercados internacionales y de cooperación, principalmente con países asiáticos y latinoamericanos. Un ejemplo es la solicitud formal de convertirse en miembro pleno del Mercosur, creación de nuevas embajadas en Asia, fortalecimiento de organismos como la CELAC, CAN, etc. E implementación de proyectos como el Eje Manta-Manaos, como alternativa al Canal de Panamá, y el proyecto alterno de navegabilidad por los ríos Morona, Amazonas. En el periodo 2018-2020, el empleado pleno en Ecuador se ha visto afectado por políticas neoliberales, que ha dejado como resultado la disminución del empleo efectivo en 1.80%, pasando del 40.6% en diciembre de 2018 al 38.8% en diciembre de 2019. Asimismo, el desempleo llegó a situarse en el 3.80% al cierre del año 2019. Al mismo tiempo, el empleo inadecuado se situó en 17.8% según un dato del INEC. Con el resto de la población en empleo no pleno y no remunerado, esto tomando en cuenta que la mayoría de la población ecuatoriana está en edad. La pobreza por ingresos ha subido sobre todo en el gobierno de Moreno, afectando el 24% de la población en comparación al 2016, que estaba en 22.9%. En el crecimiento económico ha sido fluctuante en los últimos 7 años, 2012 a 2019, la cual pasó de una estimación de crecimiento económico por encima de la media latinoamericana del 5.4% para 2012. A un nuevo crecimiento en 2019, cuando la economía creció apenas el 0.1%, en el índice de competitividad global 2019, el Ecuador se encuentra en el puesto 90, con una diferencia de 7 puntos en contraste a la edición pasada. Uno de los factores problemáticos que resaltan en el país es la inestabilidad política, que resulta ser un factor importante puesto que influye a las decisiones de posibles inversores extranjeros. En el reporte anterior se establecía en quinto lugar,
ahora se halla liderando a la lista con cambio de mandatario, cuyos primeros actos han generado en una parte del pueblo ecuatoriano incertidumbre y en la otra gran parte un respiro a la administración previa. El país enfrenta un desafío como la falta de capacitación en la administración de sus recursos, pero su progreso todavía es notable. Algunos de sus fuertes en la actualidad son las infraestructuras, el tamaño del mercado, la educación superior y como índice principal, la salud y educación primaria, que han mejorado unos 14 puntos en comparación con el índice de competitividad global 2016-2017, el cual se ubica en el puesto 68. Si bien el alza que mostró el Ecuador con su PIB desde el 2000 a 2014 ha revelado una baja desde ese año en adelante. Para el 2018, el FMI previó una mejora del PIB del país que lo ubicaría en una cifra literalmente positiva, con 0.6% y con una tenue mejora al reducirse la inflación de 2017 del 0.8% a 0.7% en 2018. Según el Banco Mundial, la tasa de pobreza de Ecuador aumentó el 21.5% en 2017 al 25% en 2019. Además, el índice de coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de los ingresos, pasó del 0.45% en 2014 al 0.447%, la igualdad perfecta es 0%. La infraestructura. El país cuenta con una amplia gama de áreas de explotación: minería, petrolífera, agropecuaria y acuicultura y avícola, que se ha aprovechado a lo largo de la historia y en la actualidad se ha desarrollado en un ámbito más objetivo, focalizado, ordenado y orientado a un conservacionismo ambiental, por ejemplo la reserva del Quesumí, y rentabilidad a corto y largo plazo, independizándose cada vez más de la dependencia internacional o de proveedores privados para sustentar las necesidades generales o prioritarias en el desarrollo nacional. La industria. El país cuenta con un potencial para la industria en una gran variedad de sectores, como por ejemplo el petróleo, la producción interna de materias primas textiles y manufacturadas, la minería, la industria química, petroquímica, así como la petrolera y gasífera. Por disponer de la principal entrada de esta industria, generación eléctrica debido a su altísima potencial hidráulica, solar y eólica en varios sectores del país. La elaboración de productos a base de la fundición de materia o cristales, producción agroindustrial y de alimentos procesados, producción farmacéutica, entre otros. Medios de comunicación, el Internet. En la actualidad, 8.1 de cada 10 ecuatorianos usan Internet regularmente para diversos fines, desde correo electrónico, comercio electrónico, prácticas laborales, ocio, educación, información, entre otros. Se calcula que con la reducción y ampliación de accesibilidad que se ha dado en los últimos años, el 79% de los hogares poseen Internet, donde el uso es mayor en el sector urbano con el 64.4% frente al 37.9% en el área rural. Por provincias, Galápagos es la que tiene más porcentaje de personas que han utilizado Internet con ella, 78.7%, seguido de Pichincha con el 67.1%, Azuay con el 61.1%, El Oro con el 59.7% y Guayas con el 59.3%. La fibra óptica cubre las 24 provincias del país y el auge de la conexión Wi-Fi mayormente por entidades públicas. Si bien la penetración de Internet es comparable con la mayoría de los países latinoamericanos, Ecuador cuenta con un número interesante de usuarios de redes sociales y páginas web especializadas. Espero que te haya gustado este programa. Si te ha gustado, dale un like, suscríbetelo, comenta y comparte con tus amigos.
También nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos vemos en nuestro siguiente programa. Bye. Audio Jungle.